¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para quienes nos acompañan en vivo de 7 a 8 de la mañana y buenas tardes para los que nos acompañan a la 1 de la tarde en nuestra repetición, edición de Estudio TN8 para hoy jueves 13 de mayo. Tema central, como ya les anunciamos, vamos a conversar sobre el proceso electoral, calendario, fechas claves del calendario electoral. Fue clave el día de ayer con la inscripción de partidos políticos y alianzas de partidos políticos, que son ya las organizaciones que quedan inscritas ante el Consejo Supremo Electoral para participar en este proceso electoral. Nuestros invitados, los magistrados, presidenta y vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, la magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y el doctor Cairo Amador, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Y felicidades, doctor. Aprovecho para felicitarlo personalmente, ¿verdad? Nos acompañaba constantemente el doctor en su calidad de analista político y hoy lo recibimos como magistrado vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. Yo en la pausa le decía, bueno, ¿cómo reciben o cómo está esa papa caliente, podríamos decir papa caliente de las elecciones? ¿Qué tan caliente está esta tarea? Buenos días, gracias Ervin nuevamente por esta invitación. Nosotros como cuerpo colegiado estamos recibiendo como magistrados del pueblo de Nicaragua, recibiendo este trabajo con mucho amor, con mucho compromiso, con la responsabilidad de mantener la estabilidad, la paz y tranquilidad para nuestro pueblo de Nicaragua. Esta fiesta cívica de esa manera se tiene que llevar, porque esa es la responsabilidad de nosotros como cuerpo colegiado. Ahí están los procesos ya establecidos con el calendario electoral, un calendario que no fue aprobado por al libre albedrío de nosotros como magistrados y magistradas, sino con lo que establece y nos mandata la ley electoral. Decimos en nuestro país que tenemos una papa caliente cuando tenemos algo delicado, cuando tenemos una tarea delicada, ¿verdad? Así es. Que cumplir. Eso es, podemos decir que las elecciones son eso, pero qué tan complicado o qué tan difícil puede ser la tarea. Mira, cuando estás hablando de la paz, la estabilidad, la armonía y la participación, cada uno de esos verbos son fundamentales para constituir el futuro de este país. Los tiempos son un tanto cortos y tenemos que ser precisos en ello. Lo corto de los tiempos, entre otras cosas, viene dada precisamente porque ya la Constitución establece la fecha en que estas elecciones, la fecha en que estas elecciones deben de darse, que es el 7 de noviembre. Para llegar a esa fecha tenemos que cumplir toda una serie de procesos. Y fíjate, dos de los procesos que son incluso de consulta para los partidos políticos son los reglamentos, tanto el calendario como parte del proceso, como la emisión del reglamento de ética. Esos dos ya los hicimos. Esos dos ya se le mandaron a los partidos políticos. En el caso del calendario ya recibimos respuesta. En el caso del reglamento de ética, hoy la recibimos a más tardar en la tarde y tenemos que pronunciarlo mañana, etc. Entre tanto, ya viste lo de las alianzas, etc., ¿no? Eso es a marcha rápida. Está caminando. Está caminando, sí. Es importante que nuestro pueblo sepa de que los términos que están establecidos, como decía Cairo, son todo el proceso de calendario es porque está mandatado en la ley. La ley nos dice de que nosotros debemos constituir al menos 5 meses antes los consejos departamentales y regionales para que puedan ellos poder consultar en cada municipio, conformar sus consejos municipales y todo el proceso de las ternas. Esto debe de estar entre el 4 y el 6 de junio, o sea, el 7 de junio ya deben de estar. Son términos que nosotros revisamos dentro del calendario. Lo otro es lo de la campaña electoral. La campaña electoral tiene que ser 75 días antes de la fecha establecida para el sufragio.
Eso está, que el 29 de agosto tiene que estar arrancada la campaña. Son otros procesos que teníamos que ver para elaborar el calendario. Y lo otro es el padrón electoral. El padrón debe estar listo 60 días antes de las elecciones y 45 días antes se debe enviar ya a los partidos políticos que están participando. Esto significa por eso que todas las actividades que están establecidas, tanto la inscripción de alianzas, partidos políticos, lo que tiene que ver con la conformación de los consejos electorales departamentales y regionales, igualmente los municipales, las propuestas de ternas, fiscales, igualmente lo que tiene que ver con el padrón y el mismo acto ya del sufragio. Todos estos procesos es en base a lo que nos mandata la ley. O sea, son términos que están establecidos allí y nosotros vimos con los tiempos que tenemos ahí. Igualmente quiero también recalcar que este cuerpo colegiado, dentro de las propuestas que se mandó de ética, ¿verdad? El reglamento de ética, estamos hablando del cuidado de la salud, porque no debemos descuidar esa parte también ante la pandemia, porque entonces aquí están los términos establecidos en base a lo que establece la ley. Yo al inicio me refería a lo de la papa caliente en términos de reconocer que, bueno, se trata de dirimir un proceso complejo como en cualquier otro país, ¿verdad? Complicado como en cualquier otro país, competitivo como en cualquier otro país y con nuestras particularidades, pues en términos de que reconocer también que nos enfrentamos, creo yo, no solo en Nicaragua, sino casi en Latinoamérica, a una especie de cultura política que parece que fuera común a las derechas latinoamericanas, donde si pierdo, descalifico. Y de antemano se habla ya de fraude y ese tipo de temas que van y meten, de alguna forma apuntan a desestabilizar y a descalificar y a no reconocer el proceso. Y ahí es básico el tema de las reglas del juego y los árbitros en ese sentido. Acordate de dos cosas. Uno, hay agujeros del mal. Agujeros del caos. Dos, los tiempos que brinda y que yo te he estado refiriendo son los tiempos formales. Esto no quiere decir de que el proceso electoral como tal comenzó como comenzó con nosotros. Comienza con los partidos políticos, comienza con la elaboración de su plataforma, de sus uniones, de sus planteamientos, de su decisión de participar, de cómo van a hacerlo, etcétera. O sea, esto es como una carrera, ¿ah? Y los atletas, al comenzar la carrera, deben estar en toda la disposición física y mental para esa carrera. Deben estar coordinados, deben estar, sobre todo si es maratón, ¿verdad? En su equipo, deben estar totalmente coordinados. Ahora, la gran excusa somos nosotros, si es que eso no se ha hecho. Sí, porque la participación ya está, o sea, desde antes se sabía el tiempo y la ley ya lo establecía, pues los tiempos. Entonces, nosotros lo que venimos a elaborar todo el calendario electoral, lo que mandata la ley. Pero ya los partidos políticos en su proceso ellos tuvieron todo el tiempo para poder trabajar y prepararse para estas elecciones. Ya venían solicitando las elecciones, aquí estamos, pues. Aquí estamos nosotros cumpliendo con lo que establece la ley electoral. No solamente eso. Si te acordás, hubo en más de un momento criterios y expresiones de inmediatez. Queremos las elecciones ya. ¿Verdad? Bueno, si querían las elecciones ya, yo me imagino que estaban listos. De manera que ya que no la tuvieron ya en ese entonces y la están teniendo conforme las estipulaciones establecidas en la ley, más que listos. ¿Ah? Cualquier omisión que hayan tenido, pues definitivamente en ese mundo de los espejos no somos nosotros.
Estamos conversando con la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, y el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Cairo Amador. Vamos a hacer una primera pausa, pero antes de la pausa, como todos los días, los invito a informarse a través de nuestra página web www.tn8.tv. Y estos son los principales titulares a esta hora. Precisamente hablamos del proceso electoral. Partidos, alianzas de partidos políticos que se inscribieron ayer conforme al calendario electoral ante el Consejo Supremo Electoral. Titular principal, Frente Sandinista de Liberación Nacional inscribe Alianza Unida Nicaragua Triunfa en el Consejo Supremo Electoral por elecciones 2021. Tenemos otras noticias también. Truncan sueño de joven universitario al acabar con su vida. Uno de los sucesos más relevantes ocurridos en las últimas 24 horas. Enfermeras de Nicaragua reciben reconocimiento en su Día Internacional de las Enfermeras, enfermeras y enfermeros, el día de ayer, 12 de mayo. Operativo policial exitoso. También incautan más de 200 tacos de cocaína en carretera Estelí-San Juan. Esto y más a través de nuestra página web www.tn8.tv. Doctor Sandino, nos vamos a pausa con un adelanto del tema para hoy en el segmento de salud preventiva. Buenos días, adelante. Muy buenos días, don Erwin, y buenas tardes a los que nos miran en la tarde. Los consejos del doctor Sandino: en la globalización viene el fisicoculturismo, los fitness, y con ello la presencia y el deseo de verse bien. Acuden a los gimnasios, pero utilizan anabólicos esteroides. ¿Qué son estos? Son hormonas, básicamente testosterona. Aumenta la masa muscular en hombres y mujeres, y el uso indiscriminado de estas sustancias crea problemas, tanto en hombres como en mujeres. El experto del tema, el urólogo, el doctor Patricio Moreno, nos estará haciendo un abordaje bien interesante: el uso y el abuso de la testosterona, qué pasa en los hombres con su parte hormonal, si esto produce una atrofia testicular, los famosos mitos los vamos a aclarar en pocos minutos, y qué pasa con las mujeres, lo virilizante que resulta utilizar esteroides anabolizantes por el uso indiscriminado de la testosterona. Don Erwin, después de esta pausa. Toda Nicaragua, TN8. Toda Nicaragua, TN8. Toda Nicaragua, TN8. Tema central en estudio TN8, hoy 13 de mayo, elecciones nacionales. Nicaragua decide 2021. Estamos ya sobre la marcha en este proceso electoral.
fechas claves del calendario. El día de ayer correspondió a la inscripción de partidos políticos y alianzas de partidos políticos. Nuestros invitados, la magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, y el magistrado vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, el doctor Cairo Amador. Gracias nuevamente por acompañarnos y estamos sobre la marcha. A ver, primero, el primer acto fue la convocatoria. Dentro del calendario, sí, ¿verdad? La convocatoria a las elecciones, a todo el pueblo de Nicaragua, a los partidos políticos, a los que iban a constituir sus alianzas. Y después, bueno, el tema del calendario electoral, que ya está publicado desde el 11 de mayo. Y bueno, ya ahí establecimos la fecha para poder las inscripciones de los partidos políticos y sus alianzas. Hoy nos vamos a reunir para revisar las propuestas, las inscripciones que realizaron los partidos políticos y alianzas para dar su resolución entre hoy en la tarde y mañana. Igualmente va corriendo ya el reglamento de ética. El reglamento ya en consulta con los partidos políticos para que den sus comentarios y poder ya publicarlo. Este reglamento nos está estableciendo las reglas, ¿verdad?, de cómo vamos a convivir, cómo vamos a llevar este proceso de una fiesta cívica, ¿verdad?, que nos compete a nosotros como nicaragüenses, ¿verdad?, que lo tenemos que llevar en paz, en tranquilidad, de la mejor manera, y está abierto ya todos los pasos que tenemos que realizar. Sobre el tema del calendario, lo leímos en las redes, lo leímos en algunos medios de comunicación, sectores de la oposición, es que ya estamos muy contra el cacho, dicen. Los tiempos nos están asfixiando. ¿Hubo ante el Consejo Supremo Electoral de parte de estas alianzas o de estos partidos políticos alguna objeción formal, digamos, a los tiempos establecidos en el calendario electoral? Varias, ¿no? El PRD específicamente pidió 5 días más. Pero de nuevo, todo esto se retrotrae al argumento anterior, en el sentido de que formalmente nosotros tenemos el calendario en términos de la especificación de los tiempos en diferentes procesos. Pero esto comenzó hace rato, en todos lados comienza hace rato. Los partidos políticos en su quehacer tienen que hacer todo un trabajo interno, oposición, etcétera, para ponerse o no ponerse de acuerdo, sentar plataformas políticas comunes, tener criterios sobre sus aspectos divergentes, etcétera, etcétera, y comprender sobre todo que eso es lo que es importante, que un proceso electoral, su definición fundamentalmente no es excluyente. O sea, el que gana no lo gana todo. Y el que pierde tampoco lo pierde todo. En ese sentido, la estrategia a seguir debió haber sido planteado desde antes de comenzar este periodo electoral. Después de la inscripción de los partidos y alianzas de partidos, ¿qué continúa dentro de las fechas marcadas en el calendario? Como les señalaba, vamos hoy a analizar, a recibir todas las propuestas de inscripción que realizaron ayer los partidos y alianzas. Nos convocamos para hoy para revisarla, y entre hoy en la tarde y mañana se le da la resolución a cada partido político, a cada alianza que fue inscrita, analizando todo conforme la ley, y posteriormente vamos a lo que es ya también la revisión del reglamento de ética, que ya está en consulta con los partidos políticos para poder publicarlo también, porque son las reglas y lo que va a dar lo que va a acuerpar todo el proceso electoral. Una vez que tengamos ya la emisión y la publicación de lo que es la ética, el reglamento de la ética electoral, vamos ya al nombramiento, las propuestas que van a enviar cada partido político de sus consejos departamentales y regionales, ¿verdad? Y regionales. Igualmente la confirmación del orden de las casillas que va con cada partido político. Eso ya nos toca en los próximos días poder estar trabajándolo también.
trabajándolo y el calendario ahí está que continúa todo ese proceso, ¿verdad? Porque entre el 4 y el 6 de junio ya deben de estar conformados todos los consejos electorales departamentales y municipales. ¿Por qué? Y regionales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ya el 7 de junio ya estar constituidos en sus departamentos y regiones para poder consultar a los partidos de cada municipio, ¿verdad?, que están inscritos para que ellos conformen sus consejos municipales. Esto es lo que sigue a la inmediatez, ¿verdad?, del trabajo que tenemos en los próximos días. Trabajo intenso para los partidos políticos, ¿verdad? Pero uno supondría nada difícil si estás preparado y organizado. Es decir, porque se trata de participar en este proceso de organización de cada consejo departamental, cada consejo regional. Se trata de armar un rompecabezas que te dieron las piezas con tiempo y que tuviste el tiempo necesario para abocarte a hacerlo bien. En ese sentido, y bueno, obviamente que por el lado nuestro, el 20 de mayo ha sido sumamente impresionante. Porque comenzamos desde el calendario, seguimos con los reglamentos, 2 reglamentos que además van a consulta, vamos con los partidos políticos y las alianzas y la ubicación en la casilla. Ahí termina básicamente el mes de mayo, que no es nada fácil. Y luego seguimos con el resto, ¿no? Y los partidos políticos saben esto. No es la primera, no es nada nuevo lo que estamos haciendo, es repitiendo de alguna manera los procesos que se hacen en todo el mundo alrededor de cómo se hace, cómo se percibe y se lleva a efecto las elecciones electorales. No sé si desde sus cargos cabe, pero yo sí lo voy a decir. Es decir, son partidos políticos que estamos viendo muchas veces que su incapacidad de diálogo entre ellos mismos y de entendimiento entre ellos mismos los quieren cargar, digamos, hacia la ley o hacia el consejo, en términos de sentirse muy apretados con los tiempos, porque hemos visto también las reacciones de la misma gente en redes, es decir, cuestionándole, bueno, pero desde el 2018 ustedes no estaban pidiendo elecciones adelantadas, ¿y cómo es posible que lleguemos a este término y no hayan tenido la capacidad de entenderse? Y entonces, ¿qué eventual gobierno ustedes plantean? Si va a ser sería un gobierno de parálisis total, porque ustedes no tienen la capacidad de entenderse para ir juntos, menos tendrían la capacidad de entenderse para conducir juntos los destinos de un país, etc. Pero bueno, creo que eso es importante. Quiero insistir que nuestra prioridad, ¿verdad?, como cuerpo colegiado, es precisamente mantener la paz y la tranquilidad. Y la misma participación dentro de estos procesos, la Constitución Política lo dice, igualmente lo dice la ley electoral. Estás en tu derecho de poder organizarte, de poder constituirte como alianza, como partido político, te da ese derecho. Cada quien tiene el derecho de poder organizarse y poder aportar en estos procesos, pero de manera tranquila, de manera que dé estabilidad, de manera que no dañe, de manera que pueda aportar al proceso mismo, ¿verdad? Una fiesta cívica de los y las nicaragüenses. Cada quien tiene su derecho, pero si no está listo ya no es responsabilidad de nosotros. A nosotros lo que nos toca es vigilar, garantizar que este proceso se lleve de la mejor manera, de la más tranquila, donde se sienta seguro y segura el votante, el nicaragüense, la nicaragüense que va a participar en este proceso. Igualmente los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, ¿verdad? A lo que se le debería de agregar el hecho de que lo principal que se da en estas elecciones es la capacidad de lograr que el pueblo vaya a votar. O sea, en la medida en que ese voto sea masivo, en que la participación sea una expresión de la voluntad política popular, en esa medida los partidos políticos habrán llenado su rol.
Y creo que a eso es lo que se deberían de abocar principalmente, a sus respectivas bases, a motivarlas. Pero, y aquí viene un pero grande que tiene que ver con la cultura política nuestra y tiene que ver con la influencia que se ha tenido de hechos recientes, etcétera, en un ambiente de respeto. En un ambiente en donde el lenguaje no sea procaz, en donde se respeten a los candidatos, que se respeten entre sí, que respeten a la autoridad electoral, que respeten al pueblo en sus ansias de llegar a unas elecciones que al final es la forma como se dirimen las controversias en un sistema democrático de gobierno. ¿Ah? ¿Eso se medio regula o se regula en el Código de Ética? Ahí está ahí en la propuesta que ahorita está en consulta en los partidos políticos. Está basado igual, no solamente por lo que decimos de lo que dice o decimos como magistrados y magistradas, es lo que establece toda la ley que fundamenta, la ley que nos acuerpa como cumplir con todo lo establecido en la Constitución política, la ley electoral y las leyes que tienen que ver con la paz y la tranquilidad. Ahí están las reglas establecidas, ahí están principalmente, como decía el doctor Cairo, a ese pueblo de Nicaragua que ama la tranquilidad y quiere participar, ¿verdad? Y los mismos partidos políticos que están con ganas de participar en esta fiesta cívica. Entonces, tenemos que decir de esta manera, si nos respetamos entre sí, las pautas que vamos a normar para poder conllevar este proceso grande para Nicaragua. Ustedes van a conducir o están ya conduciendo un proceso electoral con marco de ley recientemente reformada incluso, ¿verdad? Pero también hablamos de esa cultura política, no solo propia de Nicaragua. Claro. Hemos visto recientemente Bolivia, es que no ganó el candidato de derecha, entonces había que descalificar la elección. Ahora mismo en Perú van a una segunda vuelta y entonces el discurso de los grandes medios incluso y de los sectores con poder económico y político en el país, si gana el candidato de izquierda, esto no sirve. Si gana el candidato de izquierda, esta elección no es democrática. Ya anticipando que la única forma de reconocimiento a un proceso democrático es si gana su candidato. Y eso no es exclusivo de Perú, no es exclusivo de Bolivia, es como una especie de cultura política ya muy ayer lo presente expresó un secretario general de un organismo internacional con respecto a nosotros, ¿no? Que se la da a Sajurín últimamente. Pero el hecho es que, entre otras cosas, todos los partidos políticos, todas las organizaciones civiles, todos los medios de comunicación tienen una obligación, entre otras cosas, de que el lenguaje sea un lenguaje respetuoso y moderado. Se puede decir lo que se quiera con educación y con modo. ¿Ah? No hay que llegar a lo procaz, no hay que llegar a lo insultativo, no hay que llegar a fomentar esa ira y ese odio y esa amenaza y esas negatividades que se hacen muy común, sobre todo en esta era de una comunicación fácil, inmediata y repetitiva. Detrás de mi comentario yo quería plantear la siguiente pregunta. ¿Se cura en salud la ley, el Consejo Supremo Electoral, o más decirlo que se cura en salud, cierra espacios a pretextos, a componendas, del discurso del mal perdedor que vaya en función de descalificar y meter zozobra y crear inestabilidad en el proceso? No, porque la Constitución política habla de la pluralidad, de la participación, igualmente lo habla la ley electoral y todas las leyes que conllevan a esta participación cívica. No hay un asesoramiento, cercenar derechos o espacios, pues todo lo contrario. Aquí están los espacios abiertos, aquí han estado abiertos siempre, ¿verdad? Y no podemos permitir el dañar, ¿verdad? Físicamente o
lesionar psíquicamente a una persona o un partido político. Por eso es la responsabilidad de cada partido político, de cada alianza política, poder conllevar este proceso de la manera más tranquila. O sea, no es algo que estemos, no es de curarnos en salud, es de lo que ya está establecido y lo que quiere el pueblo de Nicaragua. Pero también efectivamente hay ciertas disposiciones contra aquellos grupos altamente minoritarios que tienden a perjudicar el sistema y el proceso. ¿Qué le decimos a la gente en términos de, bueno, este es el cuerpo colegiado que tenemos y estas son las reglas y de qué forma estamos garantizando precisamente eso, un proceso tranquilo, un proceso transparente, un proceso que le dé garantía al ciudadano de que lo que prevalece o lo que debe prevalecer precisamente es una fiesta cívica en este proceso? Sí, la participación misma en todos los procesos. Ahí está, por ejemplo, la verificación ciudadana, la continuación de la cedulación, que aquí está, o sea, se continúa para los jóvenes de nuevo, de los que van a sacar su cédula por primera vez. Tenemos 132 municipios donde se está cedulando ahí permanentemente. Estos espacios es para el pueblo de Nicaragua. Entonces, hacemos el llamado a que participemos, ¿verdad?, todo el pueblo de Nicaragua, a esta fiesta cívica con tranquilidad, con paz y armonía, con respeto, ¿verdad? Todos los partidos políticos y alianzas que se van a dar resolución para que la participación podamos contribuir a estos espacios de participación con tranquilidad. Claro, la visión básica es que todo este proceso electoral es responsabilidad de todos. Nosotros estamos haciendo la nuestra en términos de instrumentos, en términos de facilitación. Cada partido político debe hacer lo suyo en dos aspectos. Uno, en evitar precisamente dañar el proceso electoral, en usar un lenguaje apropiado, y dos, en tratar de movilizar a su base. Que dicho sea de paso, la movilización en tiempo electoral está totalmente garantizada, salvo que tiene que cumplir con los requisitos de ley, ¿verdad? Pero no es a la brava tampoco. De manera que los derechos de los partidos políticos están resguardados y los derechos de la población también. Lo contempla en el calendario, el banderillazo para el inicio de la campaña. Siempre, ¿verdad? Nosotros, quiero reiterar, las coordinaciones que vamos a tener, porque eso va dentro del reglamento de ética, las coordinaciones que vamos a tener con el MINSA, dada la situación de pandemia, pues eso tenemos que revisarlo de acuerdo a la situación que estemos en ese momento, a la hora que demos pues ya la apertura de campaña ya masiva, pues porque para poder trabajar con los partidos y alianzas ya establecidos. Cada partido desarrollando su campaña en el marco de la pandemia con un protocolo, digamos, de prevención. Claro. Sí, con un protocolo de acuerdo a lo con que un protocolo único, aplicable a todos. Único para todos. Único para todos, sí. Es importante también, no quiero dejar de señalar que en la participación de todos los acapites pues, que nos establece la ley, es la participación de mujeres y hombres, del 50%. Entonces, los consejos municipales, departamentales y regionales, una vez constituidos y dado las coordinaciones con cada municipio, ya cuando se constituyen, tienen que enviar sus propuestas de terna y todos estos espacios donde estén, tienen que estar el 50% de mujeres y hombres, ¿verdad? Para poder tener esa equidad de género, que para nuestra Nicaragua es un gran avance, Y fíjate que preocupa un poco, porque muchos partidos políticos dicen que no tienen problemas. Y de hecho nadie debería tener problemas si la demografía del país incluso hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Y sin embargo otros dicen que es un obstáculo. Ya eso es una posición política, ¿verdad? Y no muy de género. Sí.
Pero tienen que cumplir Tienen la ley. que cumplir la ley, tienen que cumplir la ley, sí, porque eso lo establece la ley. Y no bueno, lo decimos más nosotros. adelante en la propuesta de candidatos igual, ¿no? Igualmente, En es su que en lista todo, de por eso candidatos le a digo yo, diputados. en todo el proceso, ¿verdad? Desde la conformación de los consejos departamentales regionales, los municipales, las propuestas de terna, los fiscales, candidatos y candidatas a presidente, diputados y diputadas, y todo, en todo el proceso tienen que llevar el 50%. Nos adelantamos mucho si empezamos a hablar ya del proceso en sí de votación. ¿Cómo va a ser? ¿Se mantiene un voto domiciliar, cercano? Es decir, eso no cambia, ¿verdad? Hasta el momento, pues los centros de votación que también están establecidos dentro del cronograma, del calendario, en consulta con los partidos y alianzas inscritos, se les va a dar a conocer las propuestas donde van a ser esos centros de votación, que el 24 y 25 de julio será la verificación, ¿verdad? Es donde va el ciudadano o la ciudadana a verificarse, ¿verdad? A ver si se encuentra y en qué junta receptora de voto le tocará ir a ejercer su voto. Y hasta el momento se mantiene pues la votación en cada lugar físicamente. Físicamente veremos el desarrollo de acuerdo a las coordinaciones con el MINSA, que será permanente esas coordinaciones para poder conllevar esta pandemia que es a nivel mundial y nos afecta pues a todos los nicaragüenses. ¿Ya queda en la ley o es un proceso que irá definiéndose de manera administrativa el tema de la tinta, del tema de la boleta, el tema de todos esos candados que envían mensajes de tranquilidad, no solo a los partidos, sino del mismo ciudadano, ¿no? de que todo y reglamento. Y reglamento de los dos está. Pero con respecto a las juntas receptoras de votos, básicamente lo que dice Brenda es totalmente correcto. El problemita que tenemos ahorita es en ciertos lados del Caribe, en donde los huracanes afectaron. Nos aseguran de que ya se está reconstruyendo todo, pero si en un momento determinado todavía no ha terminado, tendríamos que cambiar ciertas juntas receptoras de votos, pero bueno, eso va a obedecer a los avances que se hagan en la reconstrucción, ¿verdad? En el proceso está contemplado algún tipo de participación, de acompañamiento internacional. ¿O igual es algo que administrativamente se decide? Vamos a ir dentro del proceso. Recuerde que este proceso es de los nicaragüenses, de los y las nicaragüenses. Nos compete a nosotros. Sí. Nos compete a nosotros y como lo hemos dicho en otras ocasiones, estos espacios lo tenemos que conllevar los y las nicaragüenses. Lo vamos a ir pautando dentro del cronograma y el proceso que vaya llevando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Voy a darles 30 segundos para sus respectivos comentarios de cierre. Mayo, me gustaría repetir un poquito hasta dónde nos deja mayo en el calendario electoral, ¿verdad? Y qué viene después como fechas así relevantes dentro del marco del calendario. Bueno, ya las inscripciones que fueron el día de ayer, hoy nos reunimos todo el día de hoy para poder dar las resoluciones a cada partido y a cada alianza que fue inscrita el día de ayer, entre hoy y mañana, y ya procedemos a recibir las propuestas de los consejos departamentales y regionales, igualmente la aprobación para el reglamento de ética, que es el trabajo ahorita de inmediato que nos conlleva. Bueno, yo quisiera simplemente decir de que las elecciones en sí es la forma democrática de gobierno de dirimir las controversias y de escoger a las autoridades que van a regir el destino de este país en los próximos 4 o 5 años, que no son 4 o 5 años que facilito, ¿verdad? Estamos como país saliendo de la tercera crisis. No es una ni dos, son 3. Y están juntas casi, ¿no?
Y además estamos insertos en medio de una crisis mundial, tanto por la pandemia como por los efectos de la pandemia posteriores, ¿no? De manera que debemos de comprender que la situación es en el futuro próximo es un tanto difícil y que solo con el esfuerzo, con la coordinación y con la armonía de todos podemos seguir adelante. De tal manera que estas elecciones debería ser la convergencia de todos los criterios políticos, de todos los cuerpos políticos hacia un futuro en donde tengamos una sola voz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Conversamos esta mañana con Brenda Rocha, magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, y el doctor Cairo Amador, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. Pausa.